Porque no tenemos la palabra reforma laboral en nuestro léxico, en cambio sí la derecha, digo, es un tema medio difícil. A veces decimos reforma laboral y queremos como huir. ¿Qué está pasando también con ese plano? Y bueno, es el que el que nomina, domina. Me gusta. Y esto de la flexibilización o la reforma siempre fue de la mano de la derecha. Ya en los años 90 nos vendieron eso como algo totalmente transformador con dos propósitos a los que nadie se puede negar. Che, vamos a crear empleo y la gente que está sin regularizar, lo que se llama en negro, en realidad va a estar regularizado. Vamos a tener un empleo de calidad. ¿Quién se puede negar a eso? Ahora, esas reformas fueron a favor del capital. En las relaciones de trabajo está el capital y el trabajo. Y la flexibilización siempre fue para flexibilizar, precarizar o reformar los derechos de los laburantes a la baja. Nunca fue, che, flexibilicemos a favor del capital. Es decir, reducimos el margen de rentabilidad y ganancia para que esa parte de la torta sea para los laburantes. Nunca sucedió eso. Sí sucedió. De hecho, tenemos un artículo 14 bis de la Constitución que claramente no es peronista porque es consecuencia de la destrucción de la Constitución del 49 que te dice, hola amigos, hay que participar en los trabajadores de las ganancias. Eso nunca se reformó ni se flexibilizó, nunca fue a favor nuestro. Y de hecho el año pasado se discutió la reducción de la jornada de trabajo, como en todo el mundo después de la pandemia, que estamos viviendo un mundo muy similar al mundo al que quiere ir Javier Milei, al mundo del centenario. De hecho fue años después a los que los mártires de Chicago, un mundo totalmente pobre en donde se apelaba a la libertad y a la igualdad, ¿no? Y el año pasado se discutió y tuvimos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derecho del Trabajo, a mí me llamaron para alegar, obviamente, por qué era buena una reducción de la jornada de trabajo al actual secretario de Trabajo, Julio Cordero. Y él decía, ¿para qué quieren? Eso fue meme. Lo trajimos. Justo guardé ese tape porque quería que reaccionemos en vivo. No sé si lo podemos ver. Así directamente lo comentamos. Pero sí, eso fue, perdón, en una comisión de Derecho del Trabajo, donde se surge la Comisión del Congreso, estos proyectos legislativos. Y Cordero es el actual secretario de Trabajo. Sí, antes fue abogado muchos años de la UIA y que discutía, obviamente, con los gremios. Vos estuviste ahí presente, ¿no? Enfrente de él, hablé después de él. Lo escuchamos, a ver si lo tenemos. Mito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. Secretario de Trabajo ese, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer...? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Para qué querés quieren ir hacer? afuera? ¿Qué querés tener vida? ¿Querés ir chicos, divertirte? Y yo dije, nos ganaron. Ahí esto, lo que decías vos. Porque tenía al lado un colega, compañero mío de la facultad de toda la vida, que decía, pero hay que decirle para ir a leer un libro. Esto me parece lo tremendo. Y si te la querés ir a poner en la pera, en tu tiempo de ocio, ¿por qué te tienen que venir a decir lo que tenés que hacer? O tener propósitos puros como leer un libro. Ese es el tema. Cuestionan el ocio porque es la condición de posibilidad para hablar de la vida con dignidad y que vos puedas efectivamente ser libre con tu tiempo. Y la jornada de trabajo limita, como yo tenía un profesor que decía, gente, el día tiene 24 horas, en el calendario gregoriano los días son 365 y el tiempo que vos no trabajás es libre. Y además la gente acostumbra a comer todos los días y a morir si no lo hace. Con lo cual la jornada de trabajo y el sueldo, que es la contrapartida, son los dos tópicos. Y el sueldo y la jornada de trabajo tienen que ver con la distribución de la riqueza. Por eso lo discutió todo el mundo después de la pandemia. ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Cuál era el reclamo de los empresarios? Ay, tienen que venir a laburar presencialmente. Pero escúchame, si tu capital es lo más importante, si las empresas generan empleo, que genera empleo tu capital o riqueza tu capital inerte. El tema es que la riqueza la genera los trabajadores. El brazo de todos y de todos, o la cabeza, lo que sea un producto Por o un ahora. servicio. Por ahora. Esa es otra discusión de la economía financiera y de las plataformas. Por eso es tan importante advertir que en cualquier modelo económico hacen falta tres cosas. La fuerza de trabajo, el instrumento de producción y el objeto de la producción, que vendría a ser la naturaleza. Eso está cambiando. Pero el instrumento de producción se define históricamente. Antes, la robótica y hoy la inteligencia artificial. El instrumento de producción hoy es un algoritmo. Quiero decir, entonces, con esto, que el laburante de plataforma es un trabajador independiente, no es dependiente. Es dependiente, no es independiente, no es que labura libre y solo. Claro, No es su cambia el propio jefe. objeto. O sea, No cambia el es su objeto, propio- cambia la independencia. Claro, cambia el instrumento de producción que se va modificando históricamente. O sea, el jefe es el algoritmo, digamos. Claro que sí. Por eso se nos complica tanto de repente encontrar un empleador.
Y tenemos una ley de contrato de trabajo que cumplió 50 años y que Marco Halperin nos quiere hacer creer que es vieja cuando quieren retornar a la Constitución del 53. Esta es la discusión que damos los abogados y las abogadas laboralistas. Por eso nos dicen mafiosos, por eso nos hablan de la industria del juicio. ¿Alguien escuchó hablar de la industria de las quiebras o de los concursos? ¿La industria de los juicios de accidente de trabajo? ¿La industria de los bancos? Nadie. Volviendo al tema de la reforma laboral, que siempre cuando se habla de reforma laboral parece que hablamos de lo que introducen son reformas regresivas justamente, pero es una realidad que el mate, ¿no? Perdón. Me quedé- Perdón. ¿qué me está diciendo? El mate, Bueno. que Licha le- Socialice. Claro. ¿En qué estaba? Lo lavé Bueno, un poco. que Las reformas precarizantes. sí, pero es una realidad que el trabajo informal es un problema en la Argentina. Entonces, Absolutamente. ¿qué alternativa podemos proponer desde el campo nacional y popular? La alternativa que podemos proponer tiene que ver con llevar a esos trabajadores a una relación de dependencia, porque el capital se modificó en productivo y en especulativo, pero sigue necesitando de la gente. Y esa informalidad se produjo a partir de la última dictadura cívico-militar. Nosotros tuvimos una dictadura previa, que fue la de Longañato, que fue industrialista. No quiero decir con esto que sea mejor, porque el peronismo estaba proscripto, porque tuvimos oportunidad de ver nuestro mayo francés, que fue el cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo, siempre estudiantes y laburantes. Fijémonos qué pasó en la última marcha universitaria. Sí, había laburantes apoyando. O qué pasó en los últimos paros. Hay un divorcio entre estudiantes y laburantes. ¿Por qué? Porque ese quiebre empezó en la última dictadura. Nosotros en 1974 teníamos una situación de pleno empleo, teníamos menos del 6% de pobreza y menos del 2% de indigencia, y el trabajo sin registrar era mínimo también, menor Hoy, al 5%. Pensar en eso es casi utópico, ¿no? En esos ¿Qué pasó? indicadores. ¿Fue el peronismo? ¿Fue que en realidad hay que regularizar más? Pero a ver, porque tenemos en nuestro espacio político gente que dice hay que regularizar más, hay que reducir las contribuciones y los aportes y el costo laboral. Amigos y amigas, la primera reducción de las contribuciones y los aportes fue en la dictadura. La profundizó Menem, la volvió a profundizar de la Rúa y lo hizo Macri otra vez. Eso no creó empleo. Entonces, ahí tenemos una solución por donde no ir, porque como dice Calamaro, que no es afín a nuestro espacio, no sé qué quiero, pero sí lo que no quiero. Tal vez no sabemos bien cuál es la propuesta, pero sí las que no resultaron. Que son estas propuestas que nos están encantando hasta cierto sector de nuestro espacio. Y después hablar de economía formal y de economía informal me parece darle la mano también un poco a esta propuesta, porque esta economía informal se generó al amparo de la economía financiera y de la fuga. ¿Sí? El número del 36,4% de los trabajadores sin registrar va de la mano con la fuga de divisas también, o de la economía informal. Entonces creo que la respuesta está en la economía y una profunda reforma tributaria, no tanto en lo laboral. Por supuesto que se va a tardar un montón de años. Imagínate que los que vimos ahí en el 2001, yo tenía 22, 23 años. Lo vi yo con mis propias primeras experiencias laborales. Cobré mis primeros honorarios en Patacones. El nivel de no registro era enorme, porque de hecho teníamos las leyes que había creado Menem, en donde podíamos reclamar, que las terminó Menem y las sacó Milei. Fíjense cómo la derecha va profundizando. Che, si no te registraron, entonces tenés que tener una sanción, como en cualquier otra parte del derecho, un incumplimiento contractual del contrato. Y sin embargo, bueno, se redujo el índice de no registro, pero llegó al 20% aproximadamente, 20-21%. Es un montón igual. Ahora, si no tenemos esa misma teleología, digamos, esa misma propuesta de ir para integrar a los que se fueron cayendo con la dictadura, con el consenso de Washington, con Menem, con la alianza, la verdad que las propuestas van a ser, desde mi punto de vista, tibias. Porque no podemos hablar de incorporar a los laburantes otra vez. Y no te digo a ese sistema productivo donde se trabajaba 8 horas. Eso no define una relación de dependencia. Vos podés estar sin ir a un lugar físico de trabajo y ser un trabajador dependiente. Hoy en día con el trabajo virtual lo vemos. Entonces, creo que tiene que ver con una reforma tributaria y con una profunda reforma económica donde se incentive la economía productiva. Claro, pero el mito un poco de la derecha es que si uno flexibiliza el trabajo, entonces van a incorporar las empresas esa
informalidad. Esto es la teoría del derrame Sí. que decía Sí. Néstor. El tema es que siempre el vaso o lo pinchan o algo por el estilo. Y Queda hasta el estar- borde, decía. Queda hasta el borde ¿De y qué nunca derrama nos decía. hablan? Si en 1989, cuando fue la reforma del Estado, una ley de Menem muy similar a la de Milei, a la ley de bases, que habilitó a privatizar todo, y los paradigmas eran los mismos: déficit cero, reducción del Estado y demás. Vendieron todo el patrimonio público. ¿Las contrataciones colectivas también se anularon? ¿O Los fue- convenios los colectivos convenios de colectivos? trabajo, yo me acuerdo que en ese momento, porque estudié con esta legislación, Caro Figueroa, que era uno de los ministros ahí de la flexibilización, hablaba de la polivalencia funcional. Entró McDonald's, entró esto para que veas, y dijeron, che, los convenios colectivos, viva la derecha, como siempre en ese sentido, que solo sirven para acumular derechos, ahora tenemos que justificar que perforen los derechos. ¿Cómo hacemos? Le llamaron disponibilidad colectiva. Que la quisieron. Disponibilidad colectiva. Claro, o sea, que un convenio pueda disponer por debajo de lo que establece la ley. ¿Cómo quisieron sellar eso? Con la ley Banelco, que básicamente habilitaba esto, que después lo volvió a reformar Néstor Kirchner en el año 2004 diciendo, no, amigo, los convenios colectivos no pueden perforar los derechos de la ley. ¿Por qué? Porque lo decía Néstor Kirchner. No, porque lo dice la ley de convenio colectivo a la que apuntan siempre, y la ley de contrato de trabajo, y la ley de asociaciones sindicales, un montón de leyes laborales. No por casualidad se introdujeron esos cambios, teníamos un 6% de desempleo, y ya con todas estas reformas, contratos donde puedan despedir así nomás, que el banco de horas, que el convenio colectivo, teníamos 12% de desempleo. Y ya sabemos cuál fue el índice de desempleo que terminamos con en el 2001. Y créanme que el discurso en ese momento era ese. No con esas palabras, por ejemplo, lo que ahora es un multitasking, o antes un chepibe, fue la polivalencia funcional. ¿Saben lo que era la polivalencia funcional? Para justificar que, por ejemplo, el contrato o el convenio colectivo de McDonald's, me lo acuerdo, porque hice un trabajo con eso, 329 del año 2000, tu mejora salarial no pasaba por la diversidad de tareas, pasaba por la antigüedad. Porque el pibito que era ayudante 1 después pasaba a ser solo ayudante, senior, eso, no por las tareas en sí, que se llama categoría laboral, sino por el tiempo. Todos hacían todo. Y eso es el chepibe a lo que intentó evitar la ley de contrato de trabajo con la definición de una categoría laboral. Che, me están poniendo a hacer la tarea del gerente y me pagan lo mismo. Yo puedo reclamar por hacer unas tareas diversas, pero si todos hacemos todos, no existe la categoría laboral y van desdibujando el sueldo también, o la remuneración que tenga como contrapartida a eso. O sea, lamentablemente no hay nada nuevo, lo vemos incluso en las marchas de los jubilados. Yo a veces hablo con ellos y me dicen, es el tercer gobierno neoliberal que pasamos y escuchamos siempre lo mismo. Y es muy difícil a veces explicar esta realidad en 1 minuto, 2, 3, 5, 10 en Twitter. Es muy difícil. Y cuando te quiebran la historicidad, o sea, la historia no existe, y el futuro, que es lo que está pasando ahora, si no hay propósito de futuro, o si no hay propósito de construcción, o lazo colectivo, ¿qué vas a proponer? ¿Cuáles son los sueños de los pibes y las pibas? Yo tengo hijas de 16, 17, 20... Me produce una profunda desazón ver cómo evidentemente no los comprendimos, pero también cómo quiebran todos los ideales que sean colectivos. Porque no es erótico tener un ideal colectivo. Si el patrón del éxito pasa por un empresario y no por un político, si está mal incluso ser político, ser dirigente social o gremial, y la verdad que te van cortando todo el colectivismo al que ellos aluden. Que creo yo que es la gran narrativa que tuvo triunfo después de la última dictadura, desde el alfonsinismo en adelante. Bueno, quería ir hacia allí, no sé si viste un documental excelente que subió Ofelia Fernández para Corta, muy bueno, que habla básicamente del mapa laboral La actual, fragmentación. la fragmentación absoluta Sí, sí. que hay. Habla de que en la población económicamente activa, los trabajadores asalariados registrados son solamente el 40%, un 25% de asalariados no registrados y un 25% de no asalariados, o sea, cuentas propiedades, emprendedores. Digamos, alguien, no sé, por ahí que vende en Instagram algo, o que ella ponía un ejemplo, Ofelia Fernández entrevistaba a una chica que hacía uñas, o sea, que ella era su Sí. propia secretaria, su propio jefe, su propio todo, digamos. Entonces digo, ¿cómo hace el peronismo para hablarle a los trabajadores cuando están tan fragmentados? ¿Cómo hace el peronismo para hablarle a los trabajadores cuando cada trabajo es tan distinto y tiene una dinámica tan distinta? Y volver a recuperar, volver a ser el peronismo el representante de los trabajadores. Yo no sé si las actividades son distintas, porque la verdad que diversidad de actividad existió
Siempre. El tema es que ahora se está autonomizando ese trabajo. El cuentapropismo es lo que también está creciendo. Y ese cuentapropismo crece también porque no hay posibilidades efectivas de tener laburos dependientes genuinos. ¿Cuántas personas están sin registrar como falsos cuentapropistas? Esto es una figura fraudulenta clásica. Sí. Esta piba que hace uñas, probablemente ella sea su propia gestora, ¿no? Ahora, hay muchos y muchas que no lo son y que están trabajando a través de un monotributo, que no es ni más ni menos que un impuesto, que legaliza una relación fraudulenta, perdone. Por eso, incluso la última reforma de Milei dice que un laburante puede tener hasta 3 trabajadores sin registrar. Eso es fraude. No es más allá del nombre que le den las partes, hay una relación de dependencia, pero lo está legalizando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, creo que va sectorizado. Para aquellos laburantes que son cuentapropistas, bueno, sacar efectivas líneas de crédito, poner en la economía para crecer, que fue lo que se intentó hacer incluso desde aquella pretendida reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner el crédito al servicio de nuestra propia economía y de nuestros propios cuentapropistas reales y de verdad. Y después, esas pequeñas y medianas empresas que son las que le dan casi un 70% del trabajo a la Argentina, ponerlas en valor para que efectivamente puedan tomar laburantes con esta política. A ver, Cristina lo dijo incluso ahí en el 2020. Si vos alineás salarios, jubilaciones con precios y tarifas, vas a tener una economía pujante. Si ese pequeño y mediano empleador no puede tomar el trabajo, no lo puede tomar un laburante porque no le da, tiene que autoabastecer su propio negocio, va a fragmentarse cada vez más. Pero además no hay consumo. Si no hay consumo porque no tenés sueldo y no tenés jubilación, ¿a quién le vas a comprar? Por eso digo, ojo, la salida es desde lo jurídico, hablarle a los laburantes, al cuentapropista, al que quiere tomar un laburante como corresponde. Sí, ayer fui a un programa de un querido compañero que sacó un libro para esto y habla de que esos empleadores tienen que tener una normativa para segmentar y decir, esto es para contrataciones directas. El 33% de tus ganancias el Estado lo impone para contrataciones directas. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos sos trabajador autónomo o crees que sos trabajador autónomo como un trabajador de plataforma, ¿qué pasa cuando te enfermas? Ese es el tema. Claro. Sí, el lucro Ahora porque son cesante todos y todo pibes eso. y pibas. Pero cuando llegás a una edad y te empezás a enfermar o tenés necesidad de tener licencias, ¿qué pasa? Por eso puede haber tentación de tener soluciones individuales, que todos sean cuentapropistas. El tema es, van a tener otras discusiones, ¿qué pasa con el salario básico universal? ¿Qué pasa cuando te pase la contingencia biológica de enfermarte o envejecer? Ese es el problema. Así surgió la seguridad social, las jubilaciones, las pensiones. En Alemania ya por fines del siglo XIX, fíjense, estamos hablando de todo ese mundo, no preindustrial, pero post primera revolución industrial. ¿Qué hacía el Estado en ese sentido? Y reinaba una cosmovisión similar. El Estado no tiene que interferir en las relaciones económicas. Entonces creo que de ahí también se puede sacar muchas soluciones. Pero ¿qué pasa? Nos hacen el cerrojo con el Estado, no tiene que gastar más de lo que ingresa. Sí, por supuesto, va de suyo que sí. Pero yo me resisto a analizar algunas cuestiones con las categorías conceptuales de la derecha. Aerolíneas. Es rentable, ¿eh? Es rentable. ¿Qué importa si son rentables? Si tiene una finalidad distinta al privado, que es maximizar la lógica de rentabilidad-ganancia. El Estado tiene otra lógica de sostener lo que todos pagamos con nuestros impuestos. Claro. No, pero además hay una lógica. Financiación de los derechos, perdón. La educación y la salud. Ahora descubrieron que gastan plata, que cuestan plata, pero claro, todos los derechos se financian. 2,50. De hecho, con el comunicado que hicieron para la reestructuración del Bonaparte decía, si no dan los números, los cerramos. Tipo, ¿qué? Y compramos ¿qué un significa poco que eso, no dan los números? Compramos un poco eso, eso es lo triste. O sea, decís que debatimos con las mismas palabras y lógicas de Totalmente, ellos. con las No, mismas pero además, categorías conceptuales. Yo creo que hay una lógica empresarial que se aplica en, por ejemplo, no sé, aerolíneas, genera déficit, ¿no? Y en efecto país, porque efecto país genera ganancia. Y nosotros porque, por ejemplo, no sé, vamos a ir a una provincia que por ahí las aerolíneas comerciales no les conviene que haya viajes. Pero gracias a aerolíneas hay mucha gente que viaja a esa provincia y genera un consumo en esa zona que por ahí no generaría porque pero las economías regionales o el federalismo, colegas que viven previo a lo que fue nuestra gestión de aerolíneas, no sé, en Río Negro, y tenían que venir a Buenos Aires para irse a Tucumán. Por eso les hablé de los 90. Había ramales de trenes que llegaban a pueblos, no sé, Pasteur.
ya no llegan más. Eso ya lo vimos en los 90 con el tren. Se destruyeron pueblos, hay pueblos fantasmas, ahora que salen en Instagram, venía ver tal pueblito, no hicieron mierda, sacando el tren. Entonces, yo cuando hablaban incluso en la campaña, nuestra campaña de rentabilidad social de aerolíneas, me niego a decir rentabilidad social, ahora tenemos un ministerio de capital humano, es una aporía. Eso, entonces, ayuda a las economías regionales, consolida el federalismo. Y lo mismo, porque entonces vamos a empezar a medir qué hospital va, qué hospital no va. El Estado tiene una finalidad de lograr, me voy a poner hasta liberal de Alberdi, el bienestar general, como dice el preámbulo. Y el bienestar general a veces puede llegar a ser deficitario. Y en los 90, cuando surgió, porque veo también similitudes con eso, el pensamiento único después de la caída del muro de Berlín, vaya si estaba difícil la cosa en ese momento. La globalización se produjo con el pensamiento único y vos decías algo contrario, en ese momento te gustaba la política y lo más cercano que podías tener era ver a los redondos. Yo quiero una pregunta más en concreto con el tema de la ley bases, que ya se formalizó, esa es mi primera pregunta. O sea, ya te pueden contratar con periodo de 9 meses de prueba. A partir del 8 de julio entra en vigencia y sacaron respecto de la reforma laboral una reglamentación que empezó a regir hace más o menos 20 días. ¿No lo había frenado la Corte Suprema? No, eso es el decreto de necesidad de urgencia 70/23. Los tipos dijeron, listo, no va el decreto, la Corte se lo frena ahí, lo frenó una acción de la CGT y te lo introdujeron en la ley de base. En teoría más lavado. Por eso digo, o sea, ejercen el poder. Y si nosotros somos tibios y ejercemos el poder hablando de rentabilidad social, y te la van a poner en la cabeza, porque no ceden. Como decía Néstor Kirchner, el poder no se conduce, solo se limita. ¿Cuáles son los principales puntos que tiene la ley bases? Para las nuevas contrataciones, si te pueden contratar un empleador bajo relación de no dependencia. Hasta 3 personas. Después, si vos estás laburando actualmente, te pueden despedir por el ejercicio de un derecho de huelga porque dicen que se llama bloqueo. Ah, bárbaro. Eso ya lo sacaron en la última dictadura. El 23 de abril de 1976 borraron de un primazo todos los efectos de la huelga en el contrato de trabajo donde no te podían despedir por huelga. Ahora no lo llaman huelga, lo llaman bloqueo. Por eso digo, el que nomina, domina. Después, si te despiden por una cuestión discriminatoria, ya no te pueden volver a reinstalar. Los efectos de un acto discriminatorio es la nulidad. No existió, adentro otra vez. Se terminó. Pagas un poquitito más. Eso, nada más. Y después, a través de convenio colectivo, se puede establecer el fondo de cese laboral, que es lo que venía pidiendo Teddy Caragosian con la mochila argentina. Bueno, en 1981, en plena dictadura, para poder tener mano de obra barata en la obra pública, se sacó el Estatuto de la Construcción, que no creó empleo, ni tampoco regularizó las relaciones de trabajo, porque es el segundo de la construcción en tener menos registro en las relaciones laborales. Lo van a permitir a través de convenio colectivo y, casualidad, Cavalieri, que es el titular del Sindicato de Comercio, dijo, che, me gusta esto, lo podemos hacer a través de convenios colectivos. Perdón, yo quería mostrarte un tape que es de Esteban Bullrich, que vos decís que en ese momento era ministro de Educación de Macri, que me parece muy elocuente, porque a veces discutimos, che, Milei es algo distinto. Yo creo que más allá de la estética o de la narrativa, que es verdad que puede ser tinta, que puede ser un gorilismo distinto que el de Macri, en definitiva, el neoliberalismo se expresó en los 90, la valorización financiera se expresó en los 70 con la última dictadura, y después con Macri y ahora con Milei, y yo creo que la línea política económica es la misma. Entonces yo quería mostrarte, porque me parece muy elocuente este tape donde Esteban Bullrich habla de 2 tipos de argentinos, ¿no? Lo escuchamos. Tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan 2 cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Que nosotros tenemos que vivir educar. en la incertidumbre. O sea, o sos disfrutarla. Galperín, disfrutarla. O sea, o sos Galperín, o sea, multimillonario. O sos Galperín, que surgiste gracias al Estado y las exenciones impositivas, o sos el pibito que tenés que acostumbrarte a vivir en 18 metros cuadrados, comer tierra, esto lo decía Clarín, leche de cucaracha, vacaciones mentales y salario emocional. Entonces, la seguridad jurídica para el capital, no para los laburantes. No me asombra, por eso digo, hay que retomar las discusiones sin temor, sin miedo, con nuestros palabras, cuando hablamos de colonia, cuando hablamos a retrotraernos al tipo de país que pretende la oligarquía terrateniente. De justicia social. Justicia social, ¿por qué le vinieron a pegar? Hay que decirle a Milei, la justicia social fue un término que apareció después de la Primera Guerra Mundial, un mundo totalmente pobre
Se generó la Organización Internacional del Trabajo en 1919, se firmó el Tratado de Versalles y se habló de la justicia social. Entonces nos quieren llevar, claro, a que a Bertie Bernstein se le haga agua a la boca porque los pibes vuelvan a laburar a los 7, 8 años, como en Inglaterra en mediados del siglo XIX. O sea, es exactamente Una las sociedad mujeres sin preperonista, derechos, sí. una sociedad preindustrial. Sí. Mujeres sin derechos, mujeres que sean una cosa, niños Claro, ni siquiera laburando. capitalismo y feudalismo ya es Sí. una cosa Es tremenda. Tremenda. Recién, Pero en el feudalismo, eran cosas en términos jurídicos. En términos jurídicos, las cosas son los objetos susceptibles de apreciación pecuniaria. Así que se pueden vender objetos que se puedan vender en el mercado. Eso eran las mujeres y los niños. Cuando en el siglo XX hace una evolución el derecho de la mujer, los derechos de las niñas y el derecho del trabajador, que también eran cosas, era antifeudal, si se quiere. Bueno, ahora nos quieren volver a llevar a ese mundo en donde seamos cosas. Bueno, hay un término que está circulando un poco que es tecnofeudalismo, que es un poco lo que hace la tecnología de revertir Claro. el capitalismo. Y quería cerrar, antes hablábamos con Agus Olivera, presidenta del Centro de Sociales, que era como, bueno, cómo combatir, si se quiere, estas nuevas juventudes o este nuevo mundo en donde no estamos tan movilizados. Y recién vos hablabas de un mercado de trabajo que está no regularizado y es virtual, que ya no es lo mismo, no es tan fácil identificarlo. Y hace poco, ayer una amiga se enteró que tiene un sindicato y dijo, tengo un sindicato. Y ahora está re contenta y ahora empezó a leer a Perón y qué sé yo, se está peronizando. Rayo Y está peronizador. descubriendo Claro. el sindicato, porque claro, Sí. somos una generación de pibes que también están sin empleador, que es esto del algoritmo, que trabajamos en redes pero que nadie nos contrata en términos de un señor que nos da y nos pone en blanco y demás. Absolutamente atomizados. Digo, claro, ¿cómo cambia? O sea, ¿cómo hacer para, vos decías el quiebre histórico, cómo hacer para hacernos entender? Colectivizar. Yo lo veo esto por el lado de la angustia. Vieron que el chinito Byung-Chul Han dice que Sí. en cada sociedad tiene su enfermedad. Ahora las patologías no es la locura, sino es la hiperpositividad y de eso viene el trastorno de la angustia y la depresión. Vos tenés que, detesto el término resiliencia, por ejemplo. Horrible. ¿Por qué tenés que ser resiliente? ¿Por qué tu nivel de angustia es no ser un meritócrata y merecerte la maldad? Mark Fisher decía en Realismo Capitalista, cuando lo público, los efectos públicos de las enfermedades, los trastornos, se hacen privados, y esto es porque no soy lo suficientemente capaz, y lo privado se hace público, mi vida privada y demás, no es que está mal, es un rasgo. Hay que volver a colectivizar y hacer erótico lo colectivo. Sí. Eso es lo que digo. Saborido muestra que es un sindicato cuando quieren quebrar un manojo de fósforos. Bueno, Sí. no puedes quebrar, no, y esto es un sindicato. Lo que pasa es que lo que yo veo ahora es mucho libre pensamiento. A todos nos gusta tener buenas ideas, pero si vos tenés una idea brillante y no os convencés ni a tu vieja, ¿qué haces? Volver a construir lo colectivo. Claro. Y yo creo que por eso digo, hacer desde lo divertido, lo erótico, por eso digo, volver a convocar de ese lugar, che, hagámoslo todos juntos. Ese es el tema. Y yo veo, y por eso digo, me desespero, porque claro, uno está un poco más grande, más viejo y ve cómo te entran, como nos entraron a nosotros en los 90. Ay, qué horrible estar en esa posición y verlo de nuevo. Pero en los 90 te decían que eras un nostálgico y empezamos a ver a través de la violencia policial cuando íbamos a los recitales. Eso era lo único colectivo que teníamos. Por eso Néstor y Cristina enamoraron a las juventudes, porque volvió a ser erótico. Y cierro con esto. Un compañero de mi edad decía, wow, cómo garchamos con Néstor y Cristina. Eso es. A todos nos gusta ser queridos, ser amados, entrar por ahí. Por ahí entraron las nuevas religiones que apoyaron a que gane Bolsonaro, ¿no? Y vos volvés a tener que volver a relegarte a tu lugar. No, que nuestra nueva religiosidad sea lo colectivo, sea el amor Bueno, y sea lo erótico. Rebord decía paja, timba, TikTok, ¿no? Como las tres pilares Eso de la generación centennial. Porque yo lo veo también en lo sexual. Por algo en Calibán y la bruja lo relata muy bien el alemán. Bueno, la Tana que escribe esto, Federici, ahí está. Van primero por lo sexual. El cuerpo es un territorio. Si te domestican el cuerpo y lo sexual, ¿por qué paja y TikTok? No creo es porque no te guste tener sexo. Hay Sí, algo y somos que la está- generación con menos sexo, de hecho, además. Sí. Bueno, O sea, hay va que de la pro- mano, de que hay una cosa individualista Y absoluta. porque hay mucho temor también. Si vos no sos lo suficientemente capaz, y se pone mucho en juego cuando vos te contás con alguien. Mucho en Sí, juego lo la subjetivo. otredad. Te encontrás con la Sí, otredad. es eso, te encontrás con la otredad y que no es tan cómodo como No, y sacarte tenés una que foto. adaptarte también.
No son tus reglas. Por eso, no son tus reglas, Claro. sino Y es... el otro no es un producto. El libre pensar. Claro. Pero yo me doy cuenta ahora con el nivel... Yo tengo 45. En breve, ahora el 18 de octubre cumplo 46. Me doy cuenta, incluso en nuestra generación, de todos separados y... Otra vez. Hay que ceder. El otro día, Juani, con Lali, cuando vas a amor te vuelve un poco de mierda. Pues no todo está bueno. Y se construye, eso lo dijo Perón también, se construye con la mierda, chicos. Me encanta esta relación de lo erótico, de lo colectivo, Es que, sí. del feudalismo. O sea, yo realmente... Tienen que volver a escuchar esta entrevista para Sí. repasar el mundo actual. Me quedé con ganas de seguir hablando, ¿eh? Me Sí, quedé con ganas bueno, de otro seguir, día. pero ¿Podemos se- comprometer en vivo? Sí, por supuesto. Vivo acá a 20 cuadras. así que- Hermoso, Ah, está listo, comprometida chicos. Ya está. totalmente.